A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos y amigas, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa denominado La crisis económica del Ecuador. Hemos estado, como ustedes conocen, hablando sobre una serie de temas estrictamente de la economía ecuatoriana, sin querer decir eso que la sociedad ecuatoriana en el país no haya otra serie de problemas. Hay problemas que tienen que ver pues con todo lo que es los principios éticos y la moral en la República. Cada vez ustedes conocen por informaciones que todos los días tenemos en cuanto a lo que es que una serie de funcionarios públicos de varios niveles en este gobierno sencillamente han abusado de sus posiciones para hacerse ricos multimillonarios. Y esto naturalmente, señores, es imperdonable. Y en una u otra forma, la Fiscalía, que está haciendo un buen trabajo, la señora Diana Salazar, tiene que seguir intensificando su esfuerzo. ¿Para qué? Para presentar las pruebas más sólidas hacia los jueces, para que los jueces puedan sentenciar con el máximo rigor que tiene la ley para aquellos que sencillamente se han robado fondos públicos, no solamente este gobierno, sino en el gobierno anterior, ¿sí? Entonces, mi amigo, ese es otro tema que tiene que ver con la corrupción y que afecta naturalmente a la economía, porque en la medida que el gobierno gasta 100, sencillamente le pasan las planillas por 120, por ejemplo, y eso implica fondos públicos, que de una u otra forma van a bolsillos particulares, y es plata nuestra, plata de las contribuciones, de los impuestos que pagamos, ¿sí? Cuando uno dice gobierno, ¿qué es gobierno? ¿Qué es el Estado? ¿Cómo funciona el Estado? Con ingresos. ¿De dónde vienen los ingresos? De los tributos. De tal manera que cuando alguien de este gobierno, el gobierno anterior, se han llevado la plata, nos han metido la mano al bolsillo a nosotros. Cuando se dice, pues son fondos públicos, ¿sí? Pero ese es otro tema que afecta también irremediablemente a la economía, porque afecta sencillamente al flujo de caja, a la cantidad de dinero, que si no hubiera robos, sencillamente el gobierno tendría más dinero para gastar en los sectores sociales y para la lucha que se tiene también con este enemigo invisible que es el virus que ustedes conocen, ¿sí? Ahora, mi amigo, vamos a tratar de ser menos general en un tema que es básico y sigue siendo básico y será muy básico, que es las finanzas públicas del Ecuador. Cuando uno habla de las finanzas públicas tiene que ver todo lo que se llama el sector público no financiero. ¿Eso qué significa? El gobierno general, el gobierno central, los municipios, los consejos provinciales, las juntas parroquiales, las empresas estatales, por ejemplo, ¿sí? Todo eso, en definitiva, se lo clasifica como un sector público no financiero sin considerar la banca estatal, como Banco del Pacífico, o el banco, antes se llamaba Banco Nacional de Fomento, o el Banco del Desarrollo. Solamente los otros sectores. Y ahí es donde hay ingresos y hay gastos. ¿Qué pasó el año pasado en el sector público general? ¿Qué pasó? Que hubo un déficit de un poco más de 3.000 millones de dólares. Pero dentro de ese sector público no financiero, lo más importante es el gobierno central, o lo que se llama el presupuesto general del Estado, ¿sí? Allá por diciembre del año pasado, cuando el presidente presentó a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria, o sea, el proyecto, para que sencillamente lo analicen y lo aprueben los señores de la Asamblea Nacional, antes de terminar el año pasado, la Asamblea sencillamente lo que hizo es aprobar el presupuesto general del Estado que está en vigencia y que se está ejecutando en una u otra forma. En ese entonces se aprobó
en el presupuesto para este año del gobierno nacional, sencillamente más o menos unos ingresos de cerca de 30.000 millones de dólares, con unos egresos de varios conceptos, sencillamente de unos 26.500, 26.400, que daba un déficit programado para este año de unos 3.400 aproximadamente. El presidente recientemente hablaba de unos cerca de 4.000 millones de dólares. Bueno, lo que se aprobó eran 3.400 millones de déficit. Se supone, teóricamente, naturalmente, que ese déficit tiene que ser cubierto. En forma real hay que ser cubierto. Y por lo tanto tenían que ser cubiertos a través de deuda pública y deuda privada. Esto es como cuando la familia tiene un momento dado gastos mayores que los ingresos, tiene sencillamente que utilizar sus ahorros si los tiene, o si no, ir al banco, ir a la cooperativa, para que le presten para financiar ese déficit que tienen en términos de gastos, de ingresos. Así mismo es el gobierno, ¿no? 3.000 y pico de millones de dólares de déficit programado. Sin embargo, ¿qué ha pasado este año? Por una serie de razones que luego me voy a permitir mencionar. En el primer semestre, cifras todavía provisionales, ¿no? Provisionales. El primer semestre hasta junio, el déficit del presupuesto general del Estado está alrededor de 3.050 millones de dólares. ¿Eso qué significa? Que lo que se programó de déficit para el año, todo el año 2020, de 3.300, 3.500 millones, ya el primer semestre se llevó prácticamente el 99%. ¿Por qué? Por varias razones. Eso, si uno se proyecta hacia finalizar este año, uno puede decir cuál va a ser el déficit del presupuesto general del Estado. Amigos, tal como están las cosas, si siguen así, sencillamente habrá un déficit de más de 6.000 millones de dólares, lo que significaría cerca del 7% del PIB. Una cosa enormemente preocupante, ¿sí? Y naturalmente que si uno extiende el ejercicio al sector público no financiero, también habrá un déficit sumamente grande en este año 2020. ¿Por qué? Porque hay empresas estatales sencillamente que en vez de tener superávit comienzan a tener déficit por una serie de razones. Pero ¿a qué se debe esta situación del primer semestre de finanzas del gobierno nacional y lo que va a pasar de aquí hasta fin de año? ¿Qué ha pasado con los ingresos? ¿Qué ha pasado con los gastos? Bueno, en los ingresos, sencillamente, y ya el gobierno en eso tiene razón cuando afirma que ha habido ciertos fenómenos que sencillamente no han dependido del gobierno y no han dependido del país. En primer lugar, un desplome del precio del petróleo. La proforma presupuestaria y el presupuesto general del Estado para este año fue aprobado por la Asamblea Nacional con varios supuestos en materia de ingresos. Por ejemplo, el precio del petróleo ecuatoriano en promedio, porque tenemos dos tipos de crudo, uno más liviano y otro menos liviano, que tiene precios diferentes en el mercado internacional. Se estableció como precio referencial para este año en el presupuesto que está en vigencia 51.30 dólares por barril. Y ustedes por noticias internacionales y nacionales saben que el precio se desplomó. Ha habido cierta recuperación en estas últimas semanas y el WTI debe estar aproximadamente en estos días en unos 40 dólares aproximadamente. Hay una diferencia con el crudo ecuatoriano, porque el crudo ecuatoriano es menos liviano que el crudo WTI, que es el precio referencial y el petróleo referencial para Ecuador. En todo caso, estará aproximadamente, un número redondo, unos 34, 35 dólares. Eso ayuda naturalmente a la caja fiscal, porque anteriormente el precio estaba en 22 dólares hace un mes y pico, y eso era sumamente grave. Pero ha habido un desplome naturalmente, y no creo que el precio del petróleo ecuatoriano en promedio vaya a llegar a 51.30 que estuvo en el presupuesto pues, en los próximos meses. Es posible que para Ecuador haya un promedio este año entre unos 35 a 40 dólares. Pero eso, amigos, implicaría que va a haber un monto de dólares mucho menor al que se iban previsto. Y dependiendo de cuál va a ser el precio, pues puede ser el impacto a los ingresos del presupuesto del Estado y del Estado en general. Suponiendo, solo por suponer, que el precio fuera en promedio este año en 35 dólares, nosotros vamos a tener pues sencillamente cerca de 20 dólares por barril, que sencillamente le hará falta pues a la caja fiscal y al presupuesto del Estado a los fines de financiar sus actividades, financiar sencillamente y asignar recursos a todos los sectores del país, sectores sociales,
pagar los subsidios, etcétera, 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 ¿sí? Y esa es una cosa grave para el caso ecuatoriano. En segundo lugar, en la proforma presupuestaria del año pasado, y así se aprobó, se supuso que la economía ecuatoriana iba a crecer modestamente, pero iba a crecer en forma positiva. De lo que estamos viendo, sencillamente, y por estimaciones que hace el Banco Central sobre el sistema de cuentas nacionales, que significa medir cuál va a ser el crecimiento global de la economía ecuatoriana este año, igual que los otros sectores, la agricultura, la ganadería, la construcción, etcétera. Ese es un ejercicio tecnocrático lo hace el Banco Central de Ecuador. Y nosotros ya en un programa anterior habíamos indicado que el crecimiento de la economía este año va a ser negativo. Y el PIB, el Producto Interno Bruto del país este año, será menor entre el 10 al 15% con respecto al año pasado. Eso significará que el Producto Interno Bruto en términos nominales será este año un poco menos de 100.000 millones de dólares. Es realmente monstruoso también esa reducción del PIB. Y esto tiene una serie de implicaciones, como ya la semana pasada lo indicamos, en términos sociales y en términos políticos, porque la pobreza, no solamente la pobreza general, sino la pobreza extrema, está cobrando fuerza, mucho dinamismo en el Ecuador. Y eso es grave, mi amigo, eso es grave, porque eso implica sencillamente que la gente de repente anda luchando en todos los frentes por un mendrugo de pan, a los efectos de llevar pues lo indispensable para comer y alimentar a su familia. Y si la mujer es una mujer soltera con 2 o 3 niños, la cosa se complica más. O sea, es un problema social sumamente grave, pero a su vez es un factor político que va a pesar en la campaña electoral que dentro de poco se inicia en el país, a los efectos de escoger el próximo año un nuevo presidente del Ecuador y nuevos legisladores, etcétera, etcétera. Entonces, este efecto de falta de crecimiento económico que implica efectos sociales graves, de pobreza extrema que está creciendo, pero de desempleo, ya no solamente de gente que tiene hombres o mujeres que tienen 40, 50 años, no, sino jóvenes que se gradúan de las universidades, abogados, economistas, ingenieros, etcétera, arquitectos, no encuentran trabajo, no encuentran. ¿Por qué? Por la crisis. ¿Por qué? A su vez, porque los empresarios privados se sienten muy pesimistas sobre el camino a dónde va Ecuador. Y entonces, frente a esa incertidumbre, frente a esos temores en todas partes del mundo, el empresario privado se detiene y no hace inversiones. Pero también no hace inversiones porque el empresario privado lo que está viendo y ha estado viendo en todo este semestre, sencillamente, que las ventas se le han desplomado. Sea el comercio, sea la industria, sea cualquier actividad privada, no gubernamental, las ventas, el volumen de ventas se ha reducido espectacularmente. Hay estimaciones de los gremios de la producción que dicen que se ha perdido hasta mayo, si mal no recuerdo, cerca de 16.000 millones de dólares, una verdadera monstruosidad, ¿sí? Y cuando las ventas se reducen, se desploman en forma importante, el empresario dice entonces, los niveles de producción y la capacidad de producción de mis máquinas y de mis trabajadores son excesivas, por lo tanto tengo que trabajar menos horas porque la demanda se me ha bajado. Y eso implica también que tengo obreros pues en demasía, tengo un número de obreros en exceso. Entonces en ese momento lo que hace el empresario para evitar tener exceso de obreros es sencillamente decirle al trabajador, pues lamentablemente, que aun cuando sea un buen colaborador, leal, etcétera, que está de más en la fábrica porque no va a pasar haciendo nada durante 8 horas diarias en 40 horas. ¿Por qué? Por el fenómeno de baja de ventas que implica baja de producción. Eso implica que hasta gente joven, profesionales, sencillamente no tengan posibilidades de un empleo. Y eso es traumático desde el punto de vista social y desde el punto de vista hasta psicológico para la juventud que espera y confiaba que sencillamente se graduaba de algo aquí en el Ecuador y sencillamente iba a encontrar trabajo rápidamente. Eso no está pasando. Y jóvenes que fueron a estudiar afuera, en un momento dado vienen graduados con maestrías, con doctorados, en una u otra profesión y se encuentran que no hay posibilidades de empleo adecuado. Y cuando digo empleo adecuado, ganando por lo menos lo mínimo, trabajando 40 horas a la semana, 8 horas diarias, ¿sí? Y de repente, jóvenes
que han invertido dinero en su educación en el exterior, alguien les quiere pagar, no porque sean miserables los empresarios, sino que así está el mercado, 500, 600 dólares. Entonces esas personas dicen, bueno, mejor me vuelvo al exterior porque aquí no hay futuro, ¿sí? Entonces todo esto y otra serie de cosas más pues implica estos problemas graves de que no crezca la economía. Pero el no crecimiento, que es todo lo contrario al supuesto que se dio cuando se aprobó la proforma presupuestaria del Estado para este año 2020, sencillamente se decía que los tributos, las recaudaciones, iban a estar cerca de 15.000 millones de dólares, sin cambiar las tasas, cerca de 15.000 millones. Pero esto es unas recaudaciones con un crecimiento de la economía, aunque se modesta, de 2 y pico por ciento, o 3%, ¿sí? Otra cosa es recaudaciones tributarias cuando el país se derrumba, cuando el Producto Interno Bruto se desploma en 10 y 15%, y el Producto Interno Bruto nominal en su monto total va a ser menos de 100.000 millones de dólares este año. Entonces las recaudaciones también se desploman. Ese es el segundo factor que hace que el gobierno tenga menos ingresos, igual que sencillamente el desplome del petróleo, de los precios del petróleo. El tercer factor en ingresos es que el gobierno había aprobado y la Asamblea le había aprobado en que hay un ítem en el presupuesto del Estado, aprobado, en vigencia actualmente, de que iba a recibir el gobierno 2.000 millones de dólares aproximadamente este año, por lo que se llama la política de concesiones. Algunas personas creen que eso es privatizar un activo del gobierno central. No es privatizar, es una concesión, para ponerlo en forma muy simple, es un arriendo, pongámoslo así, de un activo. Y en petróleo usted tiene Sacha, por ejemplo, que debe estar produciendo cerca de 70.000 barriles diarios. Entonces, en un momento dado, usted interesa como gobierno, como Petroecuador, a intereses internacionales, empresas internacionales de primera línea, que se interesen a venir al Ecuador a que nos dé, perdónenme la expresión, administrando ese campo. Porque de esa manera, esa compañía internacional administrará mejor en términos de costos mucho menores de lo que tiene pues Petroecuador o Petroamazonas. Entonces, el tercer factor, y hay otros más, que han significado y están significando una reducción de los ingresos del Estado. El presidente alguna vez, hace 2 semanas creo, había indicado que todo este fenómeno y otras han significado cerca de 8.000 millones de dólares que este año se van a reducir de ingresos. Es una monstruosidad de dinero, por supuesto, cerca del 8% del Producto Interno Bruto. En los gastos han estado aumentando. ¿Por qué? Por la lucha contra este enemigo invisible, por esta pandemia que está en el mundo. No solamente es Ecuador que está sufriendo con este virus, sino los países desarrollados, Europa, Francia, Italia, España, Rusia, China continental, donde se originó este virus, ¿sí? Estados Unidos, Centroamérica, América Latina en su conjunto, ¿sí? Y sencillamente este virus y el ataque a la salud nuestra, que amenaza nuestra vida, ha implicado, amigos, y por supuesto el gobierno pues ha tenido que reaccionar. Ha significado gastar más en salud, gastar más en salud. Si ya no hay ingresos corrientes para ese propósito, los bancos internacionales, como el Banco Mundial, como el BID, como el Fondo Monetario, el Fondo Latinoamericano de Reservas, la Corporación de Fomenta, todas estas instituciones multilaterales de financiamiento, como se les llama a nivel nacional e internacional, sencillamente están dando créditos en condiciones de plazos muy adecuadas y bajas tasas de interés. Ellos están ayudando una parte de los créditos para alimentar al gobierno, para financiar, ¿qué cosas? Para financiar sencillamente pues esta lucha contra este virus. Y eso significa comprar medicamentos, insumos, fundas para cadáveres, sencillamente, y otra serie de temas que ustedes conocen por los medios de comunicación, mascarillas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es donde ha habido abusos de muchísima gente en el gobierno y de gente en el sector privado que han abusado de los precios pues con diferencias del mercado de 100 o 200% que son monstruosos, y toda esa gente tiene que ir presa. Pero en todo caso, el gasto en salud debido a esto ha tenido que crecer y tiene que seguir creciendo, porque sencillamente no se puede permitir en ninguna parte del mundo que los gobiernos no den más recursos para los sectores sociales para financiar la lucha contra este virus, porque está de por medio la vida de los ecuatorianos.
Por lo tanto, el gobierno tendrá que seguir expandiendo el gasto. Pero esto no estaba previsto. El sector salud tenía una asignación en el presupuesto que se aprobó por la Asamblea Nacional de X cantidad y hoy se está gastando mucho más. Por otra parte, los intereses, debido a que la deuda sigue subiendo, es otro tipo de gasto, va creciendo y carcomiendo los ingresos tributarios, ¿sí? Entonces usted tiene varias razones por las cuales los ingresos han bajado y los gastos están subiendo. Y sencillamente esto significa que da un déficit mayor para este año, mucho mayor de lo que fue el año pasado. El año pasado fue, si mal no recuerdo, para lo que se llama el sector público financiero, una diferencia, un monto, perdóneme, de déficit de 3.100 millones de dólares más o menos, ¿sí? Que más o menos se estimaba en un 3% del Producto Interno Bruto, que uno puede decir, pues bueno, es manejable, 3.100 millones de dólares. Pero este año la cosa no es así. La cosa no es así. En el primer semestre de este año, en el primer semestre, mis amigos, el déficit del presupuesto del Estado, por las razones que me he permitido mencionar, va más o menos a 3.050 millones de dólares, este primer semestre. Y naturalmente en enero todavía no teníamos el problema del virus. Entonces, si uno se proyecta y sigue las condiciones actuales, vamos a tener un déficit del presupuesto del Estado de más de 6.000 millones de dólares, cerca del 7% del Producto Interno Bruto, una verdadera monstruosidad. Y eso implicará que el gobierno tiene que seguir pidiendo créditos afuera para financiar el déficit. Porque ¿cómo financia el déficit? El gobierno no tiene ahorros en ninguna parte, porque el gobierno anterior se rifó, perdónenme la expresión vulgar, se rifó, hizo desaparecer todas las reservas que teníamos, ¿sí? Entonces este gobierno no tiene, y como no tiene, sencillamente tiene que financiarlo a través de deuda. Deuda interna, que en un momento dado hay demasiado poco espacio para la colocación de bonos internamente en el Ecuador, entonces pues hay que pedir a nivel internacional la cooperación. Y ya no emitir bonos al mercado privado internacional de capitales, porque el riesgo país, por todas las consideraciones que está sufriendo la economía ecuatoriana, el riesgo país está en más de 3.000 y pico puntos básicos. De tal manera que nadie se puede atrever en estas circunstancias, el gobierno ecuatoriano, salir con 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares en bonos a 5 o 10 años plazo para que alguien los compre a nivel internacional, por el riesgo país, y porque eso implicaría pagar una tasa de interés, un rendimiento de esos bonos exorbitante. Eso no está sencillamente de por medio. Amigos y amigos, nuevamente, gracias por estar con nosotros. Volveremos la próxima semana. Muy buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.